Hola, vamos a estudiar el parentesco, la relación que tiene la electricidad con el magnetismo. Y el caso más sencillo que podemos ver, que podemos estudiar, que vamos a tomar como punto de partida, es el movimiento de una varilla que se mueve en un campo magnético uniforme. Vamos a estudiar cómo en esa situación hay una relación entre los campos magnéticos y la electricidad. Tenemos este sencillo caso. Tenemos una varilla de un material conductor. La vemos aquí representada, es esta varilla que tenemos aquí. Tenemos un campo magnético producido por un imán que tendrá un polo norte y un polo sur. Y va a haber unas líneas de fuerza que vayan del polo norte al polo sur. Por tanto, va a haber una inducción. Recordamos, inducción es el número de líneas de fuerza por unidad de superficie. Una unidad de inducción es el Gauss, por ejemplo, y ese número de Gauss, ¿qué me está indicando? Que si ese número es muy pequeñito, en una unidad de superficie determinada, pues va a ser atravesada por muy pocas líneas de fuerza. Pensemos en una superficie determinada, por ejemplo, 1 centímetro cuadrado. Pues si el valor de la inducción, imaginaros que es 10, ¿qué quiere decir? Que por aquí van a pasar pues un número determinado de líneas de fuerza. Imaginaros que relacionamos la unidad con esas líneas de fuerza, con esas flechas cuando yo lo represento. Pues imaginaros que hay 10. Si en otro momento determinado pongo un imán más potente que atrae con más fuerza, pues habrá más líneas de fuerza que vayan del polo norte al polo sur y esa cantidad se incrementará, será 30, 40, dependiendo del imán. Eso es una característica intrínseca propia del imán. Si tengo una beta, una inducción pequeña, será que ese imán me atrae muy poco. Si tengo una beta con un valor muy grande, una inducción con un valor muy grande, será que ese imán es como más poderoso, me atrae con más fuerza. Muy bien, ese es el concepto de beta, de inducción. Acostumbrémonos a que estas magnitudes que van a aparecer en la electricidad y en el magnetismo son magnitudes vectoriales y por tanto tienen dirección y sentido. Y módulo, claro, por supuesto. Esa inducción, esa fuerza del imán, esa intensidad de las líneas de fuerza propia de ese imán concreto, que es como el carnet de identidad de ese imán, lo estoy representando con este vector azul. Ese sería el vector inducción. Y el sentido es del polo norte al polo sur. Del polo norte al polo sur sería el sentido de la beta, de la inducción, de ese sentido de las líneas de campo magnético que van del polo norte al polo sur. Lo grande que sea ese imán me refleja el módulo. Si esa beta, esa inducción es pequeñita, yo ese vector le voy a dibujar pequeño, proporcional a esa inducción. Si la inducción es mayor, pues ese vector le dibujaré más grande. Como tengo un campo magnético fijo, no va a variar, pues yo en todas las representaciones que haga para mostrar estos casos voy a dibujar el vector igual, con la misma magnitud, porque voy a tener un campo magnético constante, un campo magnético fijo. Bien, esa varilla yo la he apoyado en una especie de carriles, conductores, en unos carriles, en vez de cogerla con la mano y moverla simplemente en el aire, yo la he apoyado para una mayor comodidad. Vemos aquí que hay unos carriles, por denominarlo de alguna manera, unos apoyos, y van a ser también conductores. Por tanto, veremos que luego va a aparecer ahí una fuerza electromotriz, y por tanto, si tengo yo un medio conductor, va a circular también una intensidad. Y esa intensidad, pues, ¿qué pasará? ¿Hacia dónde irá? Hay dos posibilidades, que recorra el circuito en un sentido o que recorra el circuito en otro. Ah, y yo eso puedo saberlo, sí. Veremos que hay una manera de saber el sentido en el que va a circular esa intensidad de corriente eléctrica. Tengo otro vector aquí representado que me representa la fuerza con la que yo tiro de esa varilla, con la que yo la muevo. Magnitud vectorial. Ese vector me refleja el sentido en el que yo hago esa fuerza.
Si esa fuerza es pequeñita, pues el módulo le represento de forma proporcional. Yo represento un vector pequeñito. Si esa fuerza que hago yo es mayor, pues cuando haga la representación, pues haré un vector más grande, más largo. A veces veremos nombradas las cosas como F, la letra F de fuerza, y a veces veremos una V de velocidad. ¿Por qué? Porque cuanto más fuerza hago yo, más rápido, con más velocidad, voy a mover a esta varilla. Por tanto, hay una proporcionalidad entre la fuerza que yo haga y la velocidad con la que yo mueva. Y veremos algunas veces representado y nombrado ese vector con F de fuerza, y a veces le veremos representado con una V de velocidad. Pero oiga, ¿es la fuerza o la velocidad? No estamos hablando de cosas diferentes. En realidad estamos hablando de lo mismo. Si hago más fuerza, le doy a la varilla una mayor velocidad. Muy bien. Pues, y oiga, y resulta que vamos a ver o vamos a demostrar o vamos a tomar contacto con que el magnetismo, el campo magnético, aquí tengo un imán, un campo magnético, tiene que ver algo con la electricidad. ¿Y qué tiene que ver? ¿Y cómo están relacionados? Mirar, en este caso sencillo, vamos a empezar a estudiar esa relación. Y esa relación nos la da la ley de Faraday, que dice que la fuerza electromotriz inducida, que yo la he llamado E, es igual a la variación del flujo magnético con respecto del tiempo. La variación. ¿Qué es eso de la variación? Tengo aquí un triángulo pintado, pero ¿esto qué es? Recordar, ese triángulo me indica variación, que cambia, que en un momento dado tiene un valor y un instante después pues va a tener otro. Se produce una modificación. Un valor en un momento, un valor en otro, pues esa diferencia, ese incremento o decremento, eso es la variación. Y recordar que es muy habitual en física, pues representar esas variaciones con un triangulillo. Eso es un incremento, ¿vale? Con respecto del tiempo, el tiempo ha variado. Estoy en el instante cero, a ver, voy a contar 2 segundos, ¡fum! Pues ¿cuál es ese incremento de tiempo? Pues de 0 a 2 segundos, por ejemplo, si estoy estudiando ese intervalo de tiempo. Oiga, la phi, ¿qué es eso de la phi? Aquí hay una cosa rara. Y un signo menos, ¿qué es eso del signo menos? Mirad esta formulilla de aquí, es la ley de Faraday. Faraday pues, fue un científico que investigó sobre estas relaciones y llegó a esta conclusión, que había una relación entre los campos magnéticos y la electricidad. Oiga, y aquí entonces aparecen unos voltios, una fuerza electromotriz, ¿y esos cuántos son? Pues mire, es la variación del flujo magnético con respecto del tiempo. Eso lo determinó Faraday. Luego vino otro señorín que era Len y dice, sí, pero esa fuerza electromotriz va a tender a llevarle la contraria a la causa que la ha producido. Y ese enunciado, a la hora de traducirlo en una ecuación, es ese signo menos de aquí. No os preocupéis ahora por él, ya lo iréis entendiendo, lo veremos en más casos, en más ejemplos, tranquilos, ¿vale? Simplemente esta relación de aquí, esta formulilla, pues la desarrolló un señorín que era Faraday, y lo del signo menos es que lo único que quiere decir es que tiende a llevarle la contraria a la causa que lo produce. No os preocupéis, lo entenderéis, veremos más ejemplos, y eso lo determinó otro señorín que era Faraday. Pero bueno, influjo, esta letra griega, aquí un círculo con una raya atravesada, ¿eso qué es? Eso es el flujo magnético. Y el flujo magnético no es ni más ni menos que la beta, la inducción que ya hemos presentado antes, por la superficie. Beta es la cantidad de líneas de fuerza por unidad de superficie. Luego, cuanto más superficie tenga yo que la atraviese un campo magnético, pues más flujo magnético voy a tener. Es fácil de entender. Si yo tengo, por ejemplo, 10 Gauss. Gauss es una unidad de líneas de fuerza por unidad de superficie. Imaginaros, por poneros un ejemplo de una superficie, 1 centímetro cuadrado. Imaginaros que pasan 10 líneas de fuerza. Oiga, si usted tiene un campo magnético atravesando 2 centímetros cuadrados, pues en 1 centímetro cuadrado tiene usted 10 líneas, en 2 tendrá 20. El número de líneas por unidad de superficie por la superficie. Esto es un concepto sencillo. La beta es como la densidad de algo, la densidad de ese campo magnético. Lo multiplicas por la superficie que tienes y tienes el campo magnético. ¿Vale? Es fácil de
de deducir, no es ningún concepto extraño. Muy bien, pues ya tenemos estos conceptos. Ahora vamos a seguir avanzando. Imaginemos que tengo esta varilla y que yo la voy a mover. La agarro con la mano, la desplazo y tiro de ella hacia la derecha. ¿Qué se va a modificar al realizar esta acción? La beta, la inducción, va a permanecer igual, va a ser la misma. Eso es una característica propia, intrínseca del imán. Luego, para un imán determinado, esa característica no va a variar. Yo me voy a tirar de esto durante esta varilla un tiempo. Lo voy a desplazar una distancia. Un tiempo, el tiempo va a variar, así. Y durante ese tiempo va a variar el flujo magnético. Esto es el flujo magnético. A ver, variará. La beta no va a variar, que el imán no va a cambiar. ¿Qué es lo que va a variar? La superficie. Si yo voy tirando esta varilla hacia la derecha y me voy desplazando, veis que la varilla apoyada en estos apoyos, en estos carriles, me están definiendo una superficie que atraviesa el campo magnético. Por aquí hay unas líneas de fuerza que van del norte al sur que están cruzando esa superficie, que la están atravesando. Luego aquí, la phi, el flujo magnético, dependerá de la superficie que yo tenga. Si tengo una superficie pequeñita, pues el flujo será pequeñito. Si tiro hacia allá y voy definiendo una superficie más grande, pues tendré un mayor flujo magnético. Por tanto, la variación será mayor para un tiempo determinado y la fuerza electromotriz será mayor. Vamos a ir viéndolo, vamos a ir estudiando. Otra cuestión. La superficie es una magnitud vectorial. ¡Oh, sorpresa! Pero oiga, si una mesa tiene 1 metro cuadrado, pues tiene 1 metro cuadrado. Las magnitudes vectoriales tienen dirección y sentido, pero yo no estaba acostumbrado a que una superficie, esta finca tiene 10.000 metros cuadrados, esta casa tiene 70 metros cuadrados, ¿cómo que vectorial? Con decir 70 ya está definido. No, no, no. Oiga usted, la superficie la puede tener orientada usted de varias maneras. Si no, coja una mesa, la puedes tener perfectamente horizontal, o la puedes girar y poner vertical, o la puedes poner boca abajo. La orientación de esa superficie puede variar. La superficie es una magnitud vectorial y se representa por un vector que es perpendicular a esa superficie, y la magnitud de lo grande que sea esa superficie pues dependerá del valor escalar de esa superficie. Para una superficie pequeñita pintaré un vector pequeñito, para una superficie grande pintaré un vector más grande, ¿vale? Pues vamos a ir viendo cómo, si yo tiro de esta varilla, aumento la superficie que define la varilla con su superficie de apoyo y, por tanto, esa superficie irá variando si yo me voy desplazando. Por tanto, si varío la superficie, varío el flujo magnético, se produce una variación de flujo magnético en un tiempo determinado y voy a tener una fuerza electromotriz inducida, ¿vale? Aquí por error no he puesto el signo menos, ¿vale? El número sería igual, ese signo menos lo que me estaba reflejando, que os lo conté, es la ley de Lenz, es que esa fuerza electromotriz se va a oponer a la causa que lo produce. Ya veremos más adelante, pondremos ejemplos, lo podréis entender. Simplemente ahora quedaros con ese concepto, para cuando, si veis un signo menos, no os resulte chocante o digáis qué pasa aquí o esto qué es o para qué sirve. Seguimos avanzando. He tirado de mi varilla. Tira para allá. Ha movido. ¿Qué ha cambiado? La fuerza, yo voy a tirar de ella con una fuerza constante, ¿eh? Siempre igual. La beta, la inducción, es una característica del imán. Yo los imanes no los he cambiado. Campo magnético es constante. ¿Qué es lo que se ha modificado aquí? Se ha modificado la superficie. Ahora veremos, esta flecha roja nos indica el sentido de circulación de la corriente, que ahora averiguaremos cómo hacerlo, cómo determinarlo. Lo que ha cambiado es la superficie. Veis que esta superficie es más grande que la que tenía hace un momento. Esta superficie que define la varilla y estos carriles de apoyo, pues ha variado. Ha variado. ¿Veis? Esta superficie es la superficie que atraviesa ahora el campo magnético del imán. Y ha variado, es más grande que la que tenía antes. Yo el vector le pinto más grande. Esa superficie ha variado. Se varía la superficie, varía el flujo magnético. Por tanto, si se produce una variación de flujo magnético en un tiempo determinado, aparece ahí
una fuerza electromotriz inducida, ¿vale? Ahí tenemos, estoy tirando para allá, y tenemos una duda. Sí, yo sé ahora que habrá aparecido una fuerza electromotriz. Si yo conozco los valores, lo que ha cambiado el flujo, tengo los datos, echaré las cuentas con la fórmula y podré determinar su valor. Pero, ¿y esa corriente eléctrica? Como se produce una fuerza electromotriz, es como si yo tuviese ahí una pila, para que me entendáis, y esto es conductor, la varilla es conductora, el carril es conductor, pues por aquí podrá circular una intensidad, pero ¿hacia dónde irá? ¿Recorrerá el circuito en este sentido o recorrerá el circuito en el otro? ¿O no podremos saberlo? Sí, lo podemos saber. Mirar. Bueno, sigo tirando, por lo tanto seguirá aumentando la superficie. Ahora vamos a ver cómo determinar ese sentido. Por tanto, si yo represento la superficie con un vector, el vector perpendicular a la superficie lo voy haciendo más grande, la magnitud del vector de la superficie ha aumentado, ¿vale? ¿De acuerdo? Y vamos a ver cómo determinar el sentido de esa intensidad. El sentido de esa intensidad lo puedo determinar con mucha facilidad por medio de la regla de la mano derecha o del FBI. ¿Y eso qué es? Simplemente no necesito unos medios sofisticados, simplemente necesito mi mano para determinar ese sentido de circulación de la intensidad. Mirad, el dedo índice le voy a orientar en el sentido en el que estoy haciendo la fuerza. Perdón, el dedo índice, el dedo pulgar, le voy a orientar en el sentido en el que estoy haciendo la fuerza. El dedo índice le voy a poner apuntando hacia donde, en la dirección del campo magnético. Y el dedo medio me indicará el sentido de la corriente. Formo un triedro. Hago que esos dedos formen un ángulo recto. Lo podéis ver en la imagen cómo está situado. Podéis vosotros coger vuestra mano derecha e intentar situar los dedos de esa manera. Oiga, y lo hacemos con la mano derecha, sí, pero eso del FBI no es una cosa que hay en Estados Unidos, de la policía y esas cosas. ¿Qué es eso del FBI? Atención, F de fuerza, dedo pulgar me indica el sentido de la fuerza, B, la beta, recordar, B, beta, inducción. El dedo índice le pongo indicando el sentido de la inducción y el dedo medio me indica el sentido de la intensidad. FBI. Ponemos los dedos de esta manera. Hacerlo vosotros, coger la mano derecha, intentar poner los dedos ahí. Mirad, es como una pistola. Una pistola que el dedo índice va para un lado. Es decir, a ver, vamos a jugar al oeste. Vamos a hacer pum, 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 que disparo. ¿Cómo poner los dedos? El pulgar y el índice formando un ángulo recto. Pues ahora el medio le saco yo, a su vez, hacia adentro, hacia afuera no lo puedo sacar, que me disloco la mano, formando 90 grados con el índice. Si ves la imagen no es difícil de saber cómo tengo que colocar los dedos de mi mano. Muy bien, pues vamos a aplicarlo aquí. Dirás, bueno, esa intensidad, ¿qué pasará? ¿Hacia dónde irá? Es lo que quiero yo saber. Nada, aplico la regla de la mano derecha. Pongo el pulgar en el sentido del movimiento, de la fuerza, de la velocidad con la que estoy moviendo la varilla. El dedo índice le pongo apuntando a la dirección del campo magnético. En este caso, tengo el polo norte abajo, el sur arriba, las líneas de fuerza van del norte a sur, pues me indica hacia allá el dedo, ¿vale? Y yo tendría que el dedo índice está como saliendo hacia afuera. Si yo lo pongo, poner la mano, comprobarlo. El dedo índice está como saliéndose hacia mi nariz, ¿no? ¿No sería así? Probarlo con la mano, probarlo de forma práctica, no es algo difícil, es complicado, tengo que saber mucha matemática. No, no, esto es coger la mano, como si estuviese jugando FBI, manos arriba, ¡pum! Pongo los dedos así y veo que el índice, que el medio me indica hacia afuera, ¿veis? En la dirección que tengo esta flechita roja, como hacia afuera, como saliéndose hacia acá. Pues entonces el sentido de la intensidad sería este sentido, ¿vale? En ese sentido circularían los electrones en este caso, cuando yo estoy tirando de la varilla y ampliando esa superficie, que es cruzada por un campo magnético. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ahora
tiro de la varilla, que si no me salgo, me voy con la varilla a Murcia, cuidado, echa el freno. Vamos a volver con la varilla y tirar de la varilla para atrás. Yo ese movimiento le puedo hacer al alternativo. Tiro hacia un lado, tiro hacia otro, tiro hacia un lado, tiro hacia otro. Pues ahora cuando estoy retrocediendo, ¿qué ha cambiado? Ha cambiado la dirección de la fuerza, la dirección de la velocidad. El vector inducción sigue apuntando hacia el mismo sitio, del norte al sur, de abajo a arriba, no pasa nada, y vamos a ver qué modificaciones se van produciendo aquí. Si yo voy acercándome hacia el origen, la superficie va disminuyendo. Esta superficie que limita la varilla y los carriles de apoyo, si yo me voy acercando hacia el origen, va disminuyendo, va modificándose, va viendo una variación. Pero esa variación, en vez de aumentar, lo que hace es disminuir. Si yo represento el vector superficie, pues a medida que me voy acercando hacia el origen, ese vector se irá haciendo más pequeñito. Se está produciendo una variación de superficie. Atención, flujo es beta, inducción por superficie. La inducción, la beta no cambia, es siempre la misma, pero la superficie la estoy disminuyendo. Luego ese flujo disminuirá. Se producirá también una variación de ser muy grande cuando yo estaba con la varilla en este extremo a hacerse más pequeña a medida que yo me desplazo con la varilla hacia la izquierda. ¿Vale? Pues se va a producir una variación de flujo. Si se produce una variación de flujo en un tiempo determinado, aparece una fuerza electromotriz. ¿De acuerdo? Esa variación puede ser por aumentar o por disminuir. Cuando estoy en el origen, la superficie es muy pequeña, tiro hacia allá, aumento mucho la superficie, aumenta mucho el flujo. Ha variado. Cuando yo estoy en el extremo de la derecha de todo y me voy hacia la izquierda, pues la superficie era muy grande, ahora es más pequeña. Varía la superficie, varía el flujo. Esa variación puede ser un incremento que haya aumentado o puede ser un decremento que haya disminuido. En todo caso, ha cambiado, ha variado. Bien, y entonces el sentido de los electrones circularán como antes o habrán cambiado de sentido. Atención, atención. Para saberlo no necesito grandes cálculos matemáticos, utilizar un ordenador con gran capacidad de cálculo, hacer unos super experimentos, no. Simplemente la mano. Atención, FBI. Los hemos sorprendido. Manos arriba. FBI. Regla del FBI. Sacan la mano derecha, la sitúan, el dedo pulgar le pongo apuntando el sentido de la fuerza, el sentido de la velocidad, el dedo índice le pongo indicando la dirección del campo magnético, no ha variado, del polo norte al polo sur, de abajo a arriba, lo pongo apuntando para arriba, y el dedo medio me va a indicar el sentido de la corriente, que como vemos ahora es entrante, es como si la corriente estuviese, pues eso, entrando para adentro, ¿vale? Si sitúo la mano, pues lo puedo ver, ¿vale? FBI, y es como si estuviese hacia adentro. Si yo estoy aplicando la regla y estoy delante de la pantalla del ordenador, pues el dedo medio me indica hacia adentro, hacia la pared, si lo estoy haciendo frente a una pared, ¿vale? Como entrante. Bien, pues esa sería la dirección de la corriente. Tendría esta dirección. Si yo conozco los valores de flujo, de superficie, etcétera, 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 pues aplico los valores numéricos, veo la variación, mediante la fórmula que hemos visto puedo calcular su magnitud de esa fuerza electromotriz inducida. El sentido de la intensidad, pues lo hemos determinado mediante esta sencilla regla de la mano derecha o del FBI. ¿De acuerdo? Como vemos, aquí estamos disminuyendo esta superficie, ¿vale? ¿Qué puedo variar? Puedo hacer varios experimentos y puedo aumentar yo, por ejemplo, la velocidad, la fuerza con la que tiro yo de la varilla. Entonces, los cambios se van a producir, si lo hago más deprisa, en un tiempo más breve, con lo cual el incremento de tiempo será más pequeñito. Recordar cómo es la fórmula. La formulilla es una división. Incremento de flujo dividido incremento de tiempo. Si el incremento de tiempo disminuye, si yo divido una cantidad entre un numeruco pequeño, pues esa cantidad es grande. Si yo lo hago muy deprisa, esa variación es muy rápida, la fuerza electromotriz va a aumentar. ¿Vale? Yo pinto ese vector aquí indicando que yo tiro con mucha fuerza por ahí, que lo voy a hacer muy deprisa, y aunque haga el mismo recorrido que antes,
la fuerza electromotriz va a ser mayor. Aunque el cambio de flujo sea el mismo, yo voy hasta el extremo, aumenta mucho la superficie, aumenta mucho el flujo, regreso, disminuye mucho la superficie, disminuye mucho el flujo. Si lo hago más rápido, en un tiempo más pequeño, la fuerza electromotriz va a aumentar. De la misma manera, si yo aumento la beta, la inducción, si yo ese experimento le hago dentro de un imán más potente, pues se aumenta la beta, aumentará el flujo. Si aumenta el flujo, pues la variación pues será mayor, ¿vale? También, ¿vale? He pintado aquí una línea azul, ¿ves? Ese vector, he aumentado el flujo, he cambiado, he puesto unos imanes más potentes, pues todo va aumentando. Para una misma superficie el flujo será mayor. Entonces, cuando yo me he movido la varilla hasta aquí, pues antes tenía un flujo, ahora tengo más flujo que el que tenía antes, porque tengo más beta. Flujo es beta por sección, ¿vale? Entonces, si aumento la beta, pues aumento el flujo. Luego yo antes, cuando el imán era menos potente, llegaba hasta aquí y tenía un flujo que me había cruzado por aquí en un tiempo determinado. Ahora, si la beta es mayor, pues tengo mayor flujo, se ha producido mayor variación de flujo. ¿Vale? Luego también la fuerza electromotriz será mayor, ¿vale? Y si yo aumento la superficie, no solo desplazándome, sino aumentando la distancia que hay entre los carriles, creando un rectangulillo más grande al moverme, no solamente porque me muevo ampliando ese rectangulillo hacia un lado hacia otro, sino porque es todo más grande, pues si la superficie aumenta, también aumentará la fuerza electromotriz. ¿De acuerdo? Luego podemos hacer diversos experimentos y ahora si lo aumento todo, aumento la separación entre los carriles, tiro con más fuerza, tiro con mayor rapidez, mira qué pedazo de vector tengo aquí, ¡fum! Ahí pega un jalón terrible. Pues lógicamente la fuerza electromotriz aumentará. Haremos que los voltios que aparezcan ahí por esa relación entre el campo magnético y la electricidad pues sea mayor, ¿vale? Podemos ver esas combinaciones. Bueno, yo creo que hemos presentado de forma clara y precisa ese elemento básico de relación entre los campos magnéticos y la electricidad, que es el movimiento de una varilla dentro de un campo magnético. ¿Vale? Espero que os haya sido de utilidad y que no tengamos miedo a relacionar el magnetismo con la electricidad. Esto es fácil, bonito y es el fundamento de muchas de las comodidades que tenemos en nuestra vida cotidiana.